Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pido disculpas por la ronquera que tengo, con el aire acondicionado, el calor estos días, estoy fatal. Voy a dar un enfoque un poco más personalizado sobre el hecho concreto de la masacre de Trelew. Si nadie está conmocionado en este momento después de ver el documental es porque está muerto prácticamente, porque es muy conmovedor. Los datos están ahí, las características de las operaciones están ahí. Entonces yo quería dar un enfoque más amplio en el transcurso de la historia esta que se empezó a fraguar en los últimos 50 años en Argentina. En esta perspectiva quiero explicar que el hecho, la matanza de Trelew no fue un hecho aislado, no fue una jornada casual. Eso responde a una dinámica, a un entorno que facilita todo ese tipo de actitudes. Y ese entorno siempre lo crea el poder. Lo crea el poder que apuesta por una forma de hacer las cosas y a partir de ahí crea todo las pequeñas escenografías para que se puedan desarrollar este tipo de actos, ¿no? De actos represivos, perdón. Y el poder lo tiene fácil para manejar todo eso, porque maneja todos los medios de comunicación y con eso informa a su conveniencia, o lo que es lo mismo hoy en día, desinforma, porque confunde mucho con toda la información que ellos manejan. Mi nombre es Rubén Petilo, como lo dijo él, pertenezco a la asociación política, es una asociación que nos inclinamos políticamente, se llama Argentinos para la Victoria. Nosotros apoyamos a nuestra compañera Cristina Fernández, presidenta de Argentina, y que está haciendo vivir los años más fructíferos del país en los últimos 60 años, y lo está haciendo al amparo del proyecto nacional y popular que dio comienzo Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Eso es nuestra decisión, nuestro convencimiento y nuestra militancia a distancia política. Nuestra asociación considera que la memoria, la justicia y la verdad son pilares imprescindibles para estructurar una sociedad en donde la gente, las personas se puedan manifestar libremente y que esas mismas personas puedan ser el eje del desarrollo social. Antes de continuar, que luego voy a hacer una pequeña sinopsis, quiero agradecer a FEDEAR en nombre de Argentinos para la Victoria y el mío personal por esta invitación. Esa memoria a la que acabo de hacer alusión es la que tenemos que ejercitar para evitar precisamente todo eso que vemos mal en documentales como estos, en procesos que lleven a esas situaciones. Muchas gracias de nuevo a FEDEAR y evidentemente muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Al margen de los datos concretos que ya hemos visto en el documental, quiero dar una explicación, una breve sinopsis sobre el poder que mantenían los gobiernos para que se entienda mejor toda esa situación, ¿no? Al comienzo dije que la matanza de Trelew no fue un hecho casual. Pudo ser casualidad el guardia muerto, por ejemplo, pudo ser casualidad que hayan fallado algunos preparativos de la fuga, pudo ser casual incluso la lista de los que apretaron el gatillo y de los que ejecutaron a los militantes políticos, pero el hecho en sí no fue casual. En el hecho en sí se puede hablar de causalidad, no de casualidad. Entonces, a partir de ahí me remitiré un poco a cómo se van formando. Perdón, tengo un vaso para tomar algo de agua. Pero necesito tener agua. Perdón,
Cuando digo que las situaciones no son casuales es porque hay una dinámica que lleva a eso. La dinámica local argentina tampoco es casual. Estamos internacionalmente influenciados. Me voy a remontar un poco lejos, pero voy a llegar rápido al presente. Bueno, al presente, a esta parte de la historia. Después de la revolución industrial, la sociedad evidentemente marcó una pauta de progreso muy diferenciada a lo que se venía estando haciendo hasta ese momento, ¿no? Eso en la sociedad originó unas nuevas necesidades, se formaron distintos grupos sociales, la clase obrera pasó a ser un sector social muy importante, y eso generó nuevas necesidades en esa sociedad. Eso originó, por ejemplo, la creación de los sindicatos obreros, para darle cobertura jurídica y política a la clase obrera, y a su vez esto motivó que la clase política se actualizara también con creación de partidos obreros que dieran cobertura a toda esa nueva estructura que estaban haciendo a partir de la revolución industrial. Eso constituyó un movimiento constitucionalista que se llamó en su momento, y que basaba el desarrollo del estado del bienestar teniendo en cuenta los derechos sociales, o también llamado de segunda generación. Eso a nivel internacional se dio a conocer como constitucionalismo universal. Es decir, eso no fue un hecho ahí que quedó ahí, eso repercutió a nivel internacional y repercutió, por ejemplo, en cosas concretas como en la Constitución de México de 1917, la de Alemania de 1919 o la de España de 1931, entre otras constituciones que se hicieron en distintos países. En Argentina esa dinámica se llevó a cabo y llegó en 1949 con el gobierno justicialista, con la reforma que hizo el gobierno en la Constitución que databa de 1853. Ese dato es importante porque quizás a partir de ahí podemos encontrar cómo se presentan propuestas y cómo se rompe esa propuesta luego que degenera en otro proceso completamente distinto a la intencionalidad de esa reforma constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque en 1955 tenemos el dato de quiebra de esa tendencia que se había apostado por la revolución social. La revolución mal llamada libertadora provoca un gobierno de facto y marca un nuevo proceso que precisamente no se basa en los mismos valores en los que estaba basado la apuesta anterior. Muestra de ese proceso que se inicia, al año siguiente, en 1956, hay un fusilamiento en el partido de San Martín, en los basurales de José León Suárez. La dictadura quiere aniquilar todo vestigio de ese movimiento que todavía perduraba, de gente que quería recuperar los valores democráticos. Pero bueno, ahí ya se empezaba a ver por la metodología por la que habían apostado estos que se erigían en gobernantes. Luego se fueron alternando gobiernos civiles y militares, gobiernos civiles débiles, pero siempre controlados. Yo cuando hablo de tendencia es que, digamos, se podían alternar distintos gobiernos, pero la tendencia y la finalidad era la misma, aunque cambiaban los nombres. En 1966 se produce otro golpe de Estado, gobierno de facto. Al cabo de un mes, creo que fue, se da lo que se conoce como la noche de los bastones largos. Estamos hablando de la represión otra vez del gobierno de facto para desocupar universidades que estaban ocupadas por profesores, por alumnos y graduados, para defender el autogobierno que se ejercitaba en las universidades y que el gobierno militar evidentemente quería quitar. Eso es otra muestra represiva de cómo en el tiempo se iban adaptando, siempre en un ambiente social, en un entorno social donde no había una democracia plena, porque había partidos
prohibidos, había movimientos sociales que no estaban permitidos manifestarse, es decir, todo eso generaba un ambiente que no era evidentemente el más propicio. Los gobiernos en el entramado internacional son claves, porque los gobiernos son los que se encargan de mantener el orden a nivel local, y esos gobiernos son los que en esta época fueron los que mantenían un proceso que defendían los intereses foráneos. En Argentina, durante todas estas décadas, esas 5 décadas que fueron horrorosas y sangrientas, hemos tenido gobiernos, tanto civiles como militares, que actuaban de distintas formas, algunos querían dar algo, otros, pero todos actuaban en nombre de intereses foráneos. Eso evidentemente tenía que terminar por reventar, porque los derechos se pueden pisotear, pero siempre vuelven a florecer y siempre la gente vuelve a reivindicar y llega un día que evidentemente se hace justicia. En 1972 gobernaba Lanusse, gobierno militar de facto, condición social ya más o menos tenemos una idea de lo que se estaba haciendo aquí, y no es casual que se haya dado esta matanza. Es un poco lo que quería demostrar yo, porque estos muchachos, estos militantes, estos compañeros estaban reivindicando unas libertades que habían sido quitadas, y que ese proceso que ellos mismos estaban sufriendo se habían manifestado ya en los fusilamientos de José León Suárez, la noche de los bastones largos, y esa dinámica, esa línea marca un poco también la línea represiva que tomaban los distintos gobiernos a medida que iba pasando el tiempo. Sobre todo después de esa generación de militares que salió de la Escuela de las Américas, tristemente conocida, y que se hizo famosa en la década de los 60. Bueno, iba a decir algo que ya lo dijeron aquí, de los 3 desaparecidos sobrevivientes que hubo, luego desaparecieron. Y un dato importante para cerrar un poco esta parábola que estoy haciendo. El golpe militar del 76 se produce en marzo. En septiembre de ese mismo año se produce la noche de los lápices. El gobierno militar que dio el golpe de Estado en el 76 secuestró a alumnos de colegios secundarios, la mayoría menores de edad, los secuestró, los torturó, mató a muchos. Y este acto, esta incidencia, esta jornada que pasó y que se conoce con este nombre, salieron a relucir después, al cabo de un tiempo, y se pudieron documentar porque los sobrevivientes pudieron abrir una vía en esa línea. Ahí tenemos otra vez una demostración de la represión con la que actúan los distintos gobiernos. Ya estoy terminando, quiero, más que nada para no hacerme pesado, porque lo importante aquí es que participemos, que pensemos todo, que reflexionemos. Así pues nos encontramos con una revolución libertadora, que no era libertadora, los fusilamientos de José León Suárez, la noche de los bastones largos, la matanza de Trelew y la noche de los lápices. Es un variado mostrario del horror que se vivió en Argentina durante 50 años, y que todas estas jornadas que tratamos de no olvidar, pero que hay muchas más, muchísimas más, en barrios, en escuelas, en rincones que a lo mejor ni conocemos, se dieron injusticias, se dieron barbaridades de matanzas y crímenes, porque se defendía desde el poder, de facto muchas veces, un proceso que iba contra el pueblo argentino. Eso generaba que la gente se reivindicara, y eso generaba estas situaciones que llevaban a enfrentamientos radicalizados. Por todo ello pienso que no es casualidad. Voy a pasar la palabra a mis compañeros. Muchas gracias por todo y pido perdón por la...